y pues vamos a ver cómo se calcula la función inversa. Uno de los temas dice que tiene que tener una función para que pueda tener inversa, y lo que nosotros pedimos o lo que se pide para que una función tenga inversa es que sea biyectiva, ¿verdad? Entonces la semana pasada hablamos de que una función para que sea biyectiva significa que cumple dos criterios: que sea inyectiva, o sea de 1 a 1, que sea sobreyectiva, o sea que todos los valores del conjunto de llegada, o sea el codominio, estén usados. Eso era, ¿verdad? Sobreyectiva. Entonces básicamente esas son las dos. La condición es que sea biyectiva, ¿verdad? Y para que sea biyectiva entonces tiene que ser inyectiva y tiene que ser sobreyectiva a la vez. Esto muchas veces queda ahí en teoría, porque muchas veces esto no lo vamos a ocupar para sacar una función inversa, porque normalmente ya nos van a decir que es una función biyectiva. Lo ven aquí: sea f una función que tiene como dominio el a. Recuerden, el primero que está aquí es el dominio y el segundo que está aquí es el codominio. Entonces esta es una función que va de a en b, o sea es una función de dominio codominio, ¿verdad? Y luego la inversa va a ser al revés, ¿verdad? Lo que vimos la semana pasada. Si yo tengo un dominio, digamos que en el dominio tengo el 1, el 2 y el 3, y en el codominio tengo el 4, el 5 y el 6, y la función va en esta dirección, la función normal, la función f, ¿verdad? Va en esta dirección, de a en b. Por eso se dice así, que la función va de a en b. Esa es la dirección oficial, digámoslo así. Entonces si yo calculo la función inversa, recuerden, con un menos 1 aquí arriba, significa que es la función inversa. Entonces lo que estamos hablando es de la dirección contraria, ¿verdad? Entonces de aquí para acá. Lo que yo les decía, cómo decir que yo tengo colones y los convierto en dólares, ¿verdad? Entonces si esa es la función normal, entonces la función inversa sería agarrar los dólares y convertirlos a colones, ¿verdad? Las dos son funciones válidas, simplemente que depende de la dirección en la que uno vaya haciendo el cambio. Bien, nosotros no vamos a trabajar con ese tipo de ejemplos, ¿verdad? De convertir dólares a colones, aunque podríamos por ahí hacer algún problema de eso. Normalmente vamos a trabajar con funciones de esta forma, ¿ok? Por ejemplo, como f de x igual a 1 a un tercio más x, y nos piden que determinemos f a la menos 1, o sea que encontremos la inversa, y además que una vez que ya encontramos la inversa, que en la inversa evaluemos el 3 a ver cuánto da. Eso es lo que nos está diciendo ahí. Entonces vamos a hacer ese ejemplo y vamos a empezar de cero, ¿verdad? Con esto de lo que es el cálculo de funciones inversas. Esto es lo que vamos a hacer el día de hoy, básicamente en toda la clase. Vamos a calcular funciones inversas y vamos a ver los diferentes casos, qué es lo que hay que hacer para poder calcular funciones inversas. Entonces la idea es la siguiente: vamos a partir del caso más sencillo. Digamos que yo les digo a ustedes, yo tengo la función igual a 2x más 6, ¿ok? Yo tengo esa función y el ejercicio me dice calcule la inversa. Siempre en todos los ejercicios nos van a decir f es una función que va de a en b y es biyectiva, ¿ok? Esto nos lo va a decir siempre, es como una introducción que siempre va a tener ahí, pero a nosotros lo que nos interesa es esto, el criterio de la función, y pues la pregunta o lo que tenemos que hacer, que en este caso es calcular la inversa, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso. ¿Cuál es el procedimiento para calcular la inversa? Siempre vamos a seguir el siguiente procedimiento. Esto va a ser como un tipo de receta, ¿ok? No me gustan mucho las recetas, pero en este caso funcionan bien. Como primer paso, el primer paso que vamos a hacer es que vamos a agarrar toda esta función y la vamos a volver a copiar, pero voy a copiarla, pero ustedes no copien esto que estoy haciendo, ¿ok? Vamos a copiarla y en vez de poner f de x, vamos a borrar ese f de x, vamos a escribir una y, ¿ok? Recuerdan, porque siempre las funciones normalmente decimos que el x se relaciona con y, ¿verdad? Esta es la preimagen y esta es la imagen. Entonces por eso ponemos una y aquí para que sea la imagen de, ¿ok? Pero aquí perfectamente podríamos haber puesto una a, una b, una c, la letra que aquí, ¿ok? Ese es el primer paso: quitar la parte que dice f de x y la cambiamos por una y, así, simplemente la borro y yo le pongo una y así, ¿ok? Como segundo paso, lo que vamos a hacer es despejar x, ¿ok? ¿Qué significa despejar x? Que vamos a quitarle el 6 y vamos a quitarle el 2, ¿ok? Se los vamos a quitar para que la x quede sola, ¿verdad? Entonces la x tiene que quedar completamente sola. Nosotros le quitamos esos números, ya vamos a tener a la x despejada. Pero resulta que eso sí no lo puedo quitar así nomás, ¿ok? Si los quito de ahí tengo que ponerlos en otro lado. Entonces básicamente nosotros lo que vamos a hacer es que los vamos a agarrar, ¿ok? Y los vamos a trasladar para otro lado, ¿ok? No es que me los voy a desaparecer, ¿verdad? No es que los voy a desaparecer, sino que yo lo voy a pasar aquí a donde está la y, ¿ok? Entonces para eso lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a decir que el igual funciona como una especie aquí de muro, ¿ok? Esto es un murito, una especie de muro que hay aquí, ¿verdad? Y entonces cuando yo agarro un valor
y lo paso para el otro lado, entonces está como brincándose ese muro, ¿verdad? Y hay una condición, ¿ok? Vean que ahí yo estoy agarrando el y, perdón, estoy agarrando el más, porque el más es parte de ese, de ese 6, ¿verdad? El más que tiene el 6 es el signo del 6, ¿ok? Es el signo del 6, es el valor si está positivo o negativo. Voy a abrir un espacio aquí porque lo que quiero que ustedes vean es que yo agarro este 6 y se lo voy a poner aquí a la par al y, ¿ok? Entonces cuando yo les digo despejen la x, lo que van a hacer es eso. Primero quitar los que están sumando y restando y los vamos a pasar aquí a la par de la y. Pero, ¿verdad? Pero vea que ahora va a quedar antes del igual, pero hay un detalle. Cuando yo lo paso para acá, si está sumando, me va a pasar a restar, ¿ok? Si está sumando, me va a pasar a restar. Si estuviera restando, entonces me va a pasar a sumar. ¿Por qué? Porque estamos buscando la función inversa, ¿verdad? Estamos buscando la función inversa. Y la función inversa, digamos, de sumar, o la operación inversa de sumar, es restar, ¿ok? Entonces, siempre lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar el numerito que estaba aquí, y lo vamos a trasladar para este lado. Eso es lo que vamos de primer paso. Como segundo paso, bueno, entonces eso lo voy a copiar aquí. Entonces me quedaría y menos 6 igual a 2x. Pero ahí lo estoy copiando igual por aquí. En este caso lo que teníamos el primer eso es ya despejando. Ahora lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo, pero con el 2. Este 2 que está aquí, lo vamos a agarrar de ahí. Ese 2 que está ahí, lo vamos a agarrar de ahí y lo vamos a quitar. Ahora solo me va a quedar la x. Pero no puedo quitarlo y desaparecerlo. No, tengo que ponerlo a este lado. Ok, como este 2 está a la pura par de la x, ahí lo que existe es una multiplicación. Ok, ahí lo que existe es una multiplicación. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a agarrar este 2 y lo voy a pasar para acá a hacer la operación inversa de multiplicar. Que la operación inversa de multiplicar es dividir. Ok, entonces voy a dividir. Va a quedar dividiendo, por eso lo pongo abajo, ¿verdad? Porque está dividiendo, esto es una fracción. Las fracciones son siempre divisiones. Yo podría escribirlo así, dividido entre 2, ¿verdad? Para que quede expreso ahí que estoy haciendo una división. Pero es un poco más complejo y no se ve tan bonito. Entonces, por eso yo agarro el 2, ¿verdad? Agarro el 2 que estaba aquí a la par de la x. Cuando está a la pura par está multiplicando. Entonces lo quito de ahí y lo paso para abajo. Alguien podría decir, profesor, ¿por qué no le cambió el signo? Este estaba positivo y no quedó negativo. Porque en este caso la operación que estamos convirtiendo es multiplicar, ¿ok? Si convierto de multiplicar a dividir no cambia el signo. Cuando cambia el signo es cuando la operación que está haciendo el número es sumar. Ve, aquí él está sumando, entonces lo paso a restar. Aquí él está multiplicando, entonces lo paso a dividir. Entonces por eso no cambia el signo. Y entonces nosotros nos damos cuenta, si pasa de multiplicar a dividir no cambia el signo. Entonces, ya vemos que la x quedó completamente sola. Ya no hay ningún valor ahí que la esté acompañando solita del lado derecho del igual, ¿verdad? No hay nadie más que la esté, no hay ninguna otra operación ahí, ella está sola, aquí está el igual. Y después del igual, de aquí para acá, lo único que hay es la x. Entonces ya quedó despejada. Ese es el ¿cómo se llama? El proceso principal para poder encontrar una función inversa. Entonces aquí lo que vamos a decir ya al final es la respuesta. Ese es el tercer paso, es dar la respuesta. ¿Ok? Paso la respuesta. La respuesta se da de una manera, digamos, como definida. ¿Ok? La respuesta, nosotros no vamos a poner así respuesta, sino que lo que vamos a poner es función inversa. ¿Ok? Función inversa en términos de x. O sea, esto siempre lo vamos a escribir. Ya cuando encontramos la función inversa va a ser eso. Y lo que vamos a hacer es que vamos a usar esto. ¿Ok? Esta va a ser la función inversa. Esta va a ser la función inversa con un pequeño cambio. ¿Ok? El único cambio que vamos a hacer es que en vez de escribir una y, vamos a escribir una e, ¿ok? Entonces, esa es la estrategia, ¿ok? Yo aquí arriba tenía esto, y menos 6 dividido entre 2, ya sé que terminé porque la x está despejada, entonces cuando ya está despejada ya terminé, entonces nada más vengo aquí a dar la respuesta. La respuesta siempre se va a componer de f a la menos 1, que significa función inversa, y aquí entre paréntesis x, eso siempre se pone, es un tipo de subtítulo, digámoslo así, que vamos a poner siempre ahí, y en la parte derecha vamos a poner lo que encontramos, ¿ok? Vamos aquí, encontramos, pero lo que encontramos en términos de x, ¿ok? Es el único cambio que tenemos. Aquí había una y yo la sustituyo por una x, me la cambio así, no hay que hacer simplemente así, bravo, la cambio y ya está. Entonces, esta es la función inversa, ¿verdad?
de la que me dieron en un principio, que era esta. Entonces eso es lo que nos van a pedir: calcule la función inversa, y me dan una así. Entonces yo lo que tengo que hacer es llegar hasta este punto. Eso es calcular la función inversa. ¿Alguna pregunta ahí con ese ejercicio? No, todo claro, quedan -3, ¿verdad? Ok, sí, y había que evaluar, bueno, no, no es el mismo ejercicio que yo copié de aquí. Aquí decía que había que hacer el 3. Pero digamos que además del ejercicio me dijera que eso ya encontramos la inversa y ahí termina, ¿ok? Ya no hay nada que hacer. Ese es el final. Esa es, digamos, la formulita final de la función inversa. Pero a veces nos dicen que además de encontrar la función inversa, calcule f a la -1 de 3, por ejemplo. Esto lo que nos están diciendo es, una vez que ya tenga la función inversa, o sea, ya tengo que tener la función inversa, sustituya la x por un 3 para ver cuánto da, ¿verdad? Entonces yo ya tengo la función inversa, que es esta, ¿ok? Yo ya tengo aquí la función inversa, encontramos acá, que es esta, menos 6, 3, 2, y cuando me dicen f a la -1 y un numerito aquí, o sea, no viene una x, lo que me están diciendo es sustituya o evalúe, ¿verdad? Evalúe ya, o evalúe esa función a ver cuánto da. Entonces yo lo que tengo que hacer es, la función está así, x menos 6 dividido entre... Entonces yo lo que tengo que hacer es, donde está la x, la voy a quitar ahora sí, la elimino, ya no la voy a escribir. Si hay varias x, entonces todas las borro, en este caso solo hay una. Y voy a poner ahí unos paréntesis y voy a poner el número que me dan ahí, que en este caso es el 3, y lo sustituyo ahí. Me voy para la calculadora científica. Esperen un momento. Ale, pero si no le sirve, me dice, porque sí, espero para apagar aquí el... Sí, ya tenía que hacer un cambiecito aquí. Ok, entonces cuando tenemos eso así, nos vamos a la calculadora científica y solo vamos a escribir esta parte que está aquí, ¿ok? Esto que está aquí lo vamos a escribir en la calculadora científica. Entonces ponemos fracción de primero, porque si no ponemos la fracción de primero, entonces nos da diferente. Paréntesis, ¿verdad? Tal y como viene ahí, cerramos los paréntesis. Menos 6. Tratemos de usar siempre el menos de resta con este que viene aquí, porque a veces usamos este que viene aquí, ¿verdad? Y en algunas calculadoras hay una diferencia y da error. Entonces para resta usemos este menos y no este menos. Este menos lo vamos a usar siempre para cuando un número está negativo, ¿ok? Ya las calculadoras más nuevas ya eso no hay diferencia, pero en algunas que son un poquillo más viejillas sí nos da un error. Y en este caso nos daría, le damos igual, nos da -3/2. Entonces cuando nos dicen calcule ¿cuánto es f a la -1 de 3? Entonces nosotros vamos a decir que eso es igual a -3/2, porque se está dando 3/2 negativo aquí en la calculadora. Ok, vamos a hacer más de estos ejercicios. ¿Alguna pregunta? Ya quedas, no se le pasa. No, ya ahí se deja así exactamente. Si ponemos lo otro, estaría bien. No, se puede poner también en decimales, ¿verdad? Porque 3/2 es 1,5. Bueno, ese como está negativo sería menos 1,5. También se podría poner así, no hay problema. Ustedes podrían poner f a la -1 de 3 es igual a -1.5. Estaría bueno. Lo que pasa es que hay unas fracciones que dan con un montón de dígitos. Aquí 5, 7, 8, 1, 3, 4, ¿verdad? Entonces si da con un montón de dígitos, entonces es mejor dejar la fracción porque es más pequeñita que dejar un número con un montón de decimales. Eso le volvemos a sobre 2. Exactamente. Sí, son dos preguntas aparte, ¿verdad? Si nos piden solo la función inversa, es llegar hasta aquí. Sí, hasta aquí el x menos 6 dentro. Si ya nos pide evaluar la f a la -1 de 3 o así, entonces ahí sí tenemos que hacer esa segunda parte, pero si no, no sea. Ok, vamos a ver otros ejemplos. Bueno, es que aquí en el ¿cómo se llama? En la antología avanza muy velozmente, ¿verdad? Aquí tenemos que calcular la inversa de esa. La única diferencia, digamos, de los otros ejercicios, todos los vamos a hacer igual, ¿ok? Todos los vamos a hacer más o menos misma idea. La diferencia es que el criterio, ¿verdad?, que nos da en un principio, digamos que me dan la siguiente opción, por ejemplo esa, ¿verdad? Y me dicen, calcule la inversa, calcule f a la -1, ¿verdad? O sea, calcule la inversa. Entonces me dan esta y yo tengo que a partir de esta función encontrar la inversa. Entonces siempre vamos a hacer los mismos pasos. Ustedes no tienen que escribir primer paso, segundo paso, no, eso no tienen que hacerlo. Yo lo hago nada más para que pues tengamos un orden. Entonces lo primero que vamos a hacer, el primer paso es quitar esto, ¿verdad? Escribir y lo vamos a cambiar por una y. Entonces siempre va a ser primer paso. Insisto, ustedes no tienen que poner el primer paso, no. Simplemente lo hacen, ¿ok? De segundo paso lo que vamos a hacer es despejar la x, ¿verdad? Una vez que ya escribimos aquí y, entonces lo que vamos a hacer como segundo momento del cálculo de la función inversa es despejar la e. Pero en este caso tenemos tres números. Tenemos el 5, tenemos el 3 y tenemos el -4, ¿ok?
tenemos que ver cuál de todos se quita, porque siempre tiene que ir en un orden, ¿ok? El orden básicamente lo que tiene que respetar es que el número no esté siendo influenciado por ningún otro más. El que voy a quitar tiene que estar libre, digámoslo así. ¿Y cómo me doy cuenta yo cuál quito aquí? Si yo veo este 4, por ejemplo, ese 4 nadie lo afecta a él, nadie le está sumando, nadie lo explicando, nadie le está dividiendo, nadie le está haciendo nada al 4, ¿verdad? Más bien él es como que se está restando de todos los demás, entonces 4 es como libre. Si veo este 5 no se puede quitar porque aquí sí tiene, digamos, este 4, vea que se está restando de esta fracción, ¿ok? El 4 se resta de toda esa fracción, entonces yo no puedo quitar este 5 porque todavía este 4 lo está afectando. Okay. Entonces luego ustedes con la práctica se van a ir dando cuenta de quién es quitar primero, quién es quitar de segundo. Pero en este caso se debe quitar primero este menos. Entonces lo que vamos a hacer es eso, quitarlo de ahí, ¿verdad? Entonces es como que yo lo agarre y me lo lleve para este lado. Pero con el cambio que tengo que hacerle de que él estaba restando y ahora lo voy a poner a sumar, ¿ok? Entonces por eso se pone ahí sumando, ¿ok? Entonces ya tengo esa parte de ahí. Ahora lo que voy a hacer, siguiente que tengo que quitar, en este caso es cualquiera de los dos. Puedo quitar el 3 o puedo quitar el 5. Porque con respecto al X, el 5 está dividiendo y el 3 está multiplicando. De hecho hay gente que le gusta ver esto como toda una fracción y quita toda la fracción. Cuestión de gusto. A mí me gusta más separarlo. Yo siempre prefiero, no es siempre preferible, quitar el que está debajo. Siempre, ¿ok? Tratemos de quitar siempre que está debajo. Entonces yo lo voy a quitar de aquí y lo voy a pasar para este lado. Y siempre que está dividiendo, pasa a este lado y lo voy a poner al frente, ¿ok? Siempre que ella está ya aquí dividiendo, entonces lo voy a quitar de aquí, no lo voy a poner de último, no, sino que lo voy a poner de primero aquí al frente. Y como ahí ese 5 va a multiplicar a todo lo que había aquí, entonces todo lo que había ahí lo debo poner entre paréntesis, ¿ok? Entonces yo le agrego los paréntesis. Ya esta rayita de aquí está sobrando. Ahora, ¿qué voy a hacer? Tengo que quitar el 3. Este 3 que está aquí es el último que hace falta de quitar. Está ahí multiplicando. Entonces yo lo voy a quitar de aquí y lo voy a colocar acá. Pero ahora va a quedar dividiendo. ¿Por qué? Porque aquí está multiplicando. Entonces lo inverso de multiplicar es dividir. Y me tiene que quedar en la parte de abajo. ¿Ok? Entonces voy a hacer este movimiento. Este 3 lo paso para acá. Y me pasaría a dividir, por lo tanto tengo que poner esa rayita ahí. Ok, vemos que queda un poquillo más grande la rayita. Entonces aquí ya está despejada la X. Ok, aquí ya despejada la X completamente. Eso quiere decir que ya terminé de despejar la X. Ahora, cuando quedan estos paréntesis así, entonces tengo que hacer un paso adicional. El paso adicional es agarrar este 5 y distribuirlo por los dos, porque este 5 lo que está haciendo es que como está multiplicando paréntesis, ¿verdad? Significa que se debe multiplicar por todo lo que está dentro de los paréntesis. Entonces eso quiere decir, ¿verdad? Esto ya no es del despeje, sino que esto es un acomodo que hay que hacerle a la operación. Entonces quiere decir que sería 5 por la Y, cuando es número y letra simplemente los junto, 5Y. Y 5 por 4, que sería 20. Y acá abajo me queda el, ¿verdad? Entonces eso es simplemente un acomodo que se le hace al final para que no me queden esos paréntesis en la parte de arriba. Normalmente no se dejan esos paréntesis, sino que se realiza la operación. Entonces ahora sí ya terminamos totalmente ese despeje. Venimos a dar la respuesta. Entonces, como les dije, la respuesta yo pongo la función inversa en términos de X es igual a, ¿verdad? Y entonces voy a copiar exactamente esto que me quedó aquí, ¿verdad? Todo esto lo voy a copiar exactamente igual, ¿verdad? Esa va a ser la función inversa, pero tengo que hacer un cambio. El cambio que tengo que hacer es que en vez de ponerle una Y, lo voy a escribir con una X. Y ahora sí, ahí ya terminamos el ejercicio, ¿ok? Ahí se finaliza ese. Que si ya en como segunda parte del ejercicio me dice que encuentre, por ejemplo, f, qué sé yo, a la menos 1 de 5, f a la menos 2 perdón, f a la menos 1 de 2, o sea que encuentre la función inversa evaluada en 2. Entonces yo lo que haría es lo siguiente, ya ahí terminé la función inversa, ¿verdad? Ya este sería como la segunda parte del ejercicio. Entonces yo lo que hago, sí. Estabas copiando en el donde usted el 20, ya la puso 5x, ¿por qué 20? El 20 salió de aquí, ¿verdad? Del 5 por el Y, ¿verdad? Entonces sale 5Y, que la cambié por una X. Y el 5 por el 4, 5 por 4 da 20. Ese 20 sale. Ah, ok. Pero así queda la operación. No, ya ahí termina, ¿verdad? Muchos de los ejercicios a ustedes le van a decir calcule la inversa, y si solo dice calcule la inversa, ahí termina. Ahí terminamos el ejercicio. Ya no hay que hacer nada más. Lo que pasa
es que en algunos ejercicios, además de que le dice calcule la inversa, le dice calcule f a la menos 1 de 2. Entonces cuando le digan esto es calcule la inversa, o sea yo tengo que tener la inversa primero, tengo que haberla calculado ya, y una vez que la tengo entonces la evalúen 2, por ejemplo, o aquí le ponen cualquier número, el que sea, ¿verdad? Yo puse un 2, pero ahí puede venir un 10, un 5, un menos 3, un 0, un medio, lo que sea, ¿verdad? Entonces para hacer eso, yo lo que voy a hacer es que copio la función inversa que yo encontré, nosotros acabamos de encontrar, la copio igual, pero con dos diferencias. La primera es que aquí me están diciendo que la evalúen 2, entonces aquí estaba la x, aquí, pero ya yo no la voy a escribir, sino que ahí donde estaba la x voy a poner paréntesis, paréntesis, y adentro de ese paréntesis voy a poner el número que me dieron aquí. Si es un 2, entonces aquí pongo un 2. Si fuera un 10, entonces pongo un 10 y sucesivamente ahí evalúo la función en el valor que me están pidiendo. Y eso sí, esto de aquí, esto que está aquí, es lo que yo voy a meter en la calculadora. Pero eso solo si en algún momento viene esto así. Entonces eso lo voy a meter en la calculadora tal y como aparece ahí. Entonces pongo fracción de primero 5 paréntesis 2 más 20 y abajo pongo entonces esto me da 10. Entonces sería, yo digo que la función inversa evaluada en 2, el resultado es 10 y ahí terminaría el ejercicio. Entonces voy a ponerles un ejemplo parecido para que ustedes entren en calor con esto, ¿sí? Digo yo de Majaer. Bien. Cuando uno multiplica eso por la y1, ¿no? Sí, vale por 1, sí tienes razón, pero vamos a ver aquí. Aquí hay un 1, ¿verdad? Entonces 5 por 1 es 5, ¿verdad? Entonces aquí me quedaría 5. Y la y no la puedo multiplicar con el 5, entonces me queda y, ¿verdad? No es que la y vale 1, no, sino que adelante de la y hay un 1 oculto. Entonces esa es la multiplicación que yo hago. 5 por 1 da 5, que es este 5 que está aquí. Y este 5 de aquí es el 5, ¿verdad? Y la y no la puedo dejar botada, tengo que escribirla. Entonces por eso me queda así, 5y más 20 aquí, dividido entre 3. Ah, ok, ahora sí, hasta ahora le entendí. Gracias, profe. Ok, voy a ponerles uno aquí para que ustedes practiquen. Vamos a ver alguno que venga aquí de la antología, así matamos dos pájaros. Puede ser, bueno, esta está ahí. Profe, yo estaba anotando el ejemplo del F menos 1 a la 2, digo a la compañera que llama Palo. Ok, ya lo vuelvo a copiar. Bueno, no viene ninguno así como parece. Profe, disculpe, ¿usted igual hoy está grabando la clase? Sí, ahí se está grabando. Entonces a ustedes les va a decir así, calcule f a la menos 1 de f de x igual a 2 tercios. Voy a poner una muy parecida a la que intenten resolver esta, ¿verdad? Este que está aquí, nada más vamos a calcular la inversa. Y una vez que tengamos la inversa, entonces nos fijamos a ver cuánto da, vamos a ver, ok. Y una vez que ya encontramos la función inversa, entonces calculamos cuánto nos da f a la menos 1 de 9. Voy a darles 3-4 minutitos para que la resuelvan ahí en alguna hojita que tengan a mano. Bueno, ¿cómo les fue? ¿Hasta dónde llegaron? ¿La terminaron? Sí, ahí yo, profe, pero ahí quedó 3x más 24. X 4, sí. Vamos a ver, yo creo que sí le quedó bien. Entonces el primer paso, ¿verdad? Que hacemos es escribir la función. Pero en vez de escribir el f de x, lo que vamos a escribir es una y, ¿verdad? Entonces este lo quitamos, ponemos una y. Primer paso. Segundo paso, lo que vamos a hacer es quitar este 8. Este 8 ahora lo vamos a poner ahí a la par de la y. Entonces ya no va a estar ahí. Ajá. Pasa a sumar. Y ahora me queda al otro lado solo la fracción, el 2 y el 3, ¿verdad? Entonces ahora lo que voy a hacer es este 3. Voy a quitar este 3 que está aquí, que está dividiendo. Y lo voy a pasar hacia el frente de lo que hay al otro lado. Entonces me quedaría así, 3, pero como ya ahí hay dos números, entonces tengo que encerrarlos entre paréntesis, en este caso, o dos valores, ¿verdad? Dos términos. Entonces me quedaría así. Y por último, el último que queda que quitar es este 2 que está aquí, este 2 que está multiplicando, entonces lo voy a pasar a dividir. Entonces me quedaría 3 paréntesis y más 8, eso queda exactamente igual. Y el 2 ahora, este 2 de aquí, es el que me va a quedar aquí abajo. Y ya queda completamente despejada la x, ¿verdad? ¿Cuál es el único cambio que tenemos que hacer? Pero esto ya no es despeje, esto nada más es como un pequeño tratamiento, como un pequeño orden que le vamos a hacer a esta fracción, que es multiplicar el 3 por la y, ¿verdad? Pero yo no multiplico el 3 por la y, sino multiplico el 3 por un 1 oculto que hay aquí, que me daría 3, y le adjunto la y. Y luego el 3 por 8, entonces esto quedaría así.
3 por y, ¿verdad? Me quedaría 3y. Más 3 por 8 y 4. Y todo dividido entre 2. Esto sería igual a la x. Ahí entonces ya ahí estaría terminado. Tendría que dar la respuesta, ¿verdad? ¿Cómo le quedó? Quedó igual, la hice así y me quedó igual. Bueno, yo le puse la X. Sí, le puse sí, está bien. A 24 Ok, perfecto. Entonces la tuvo correcta. Perfecto. Ok, entonces así quedaría. Y aquí entonces en vez de poner la y ponemos una x. Ya cuando damos la respuesta, en esta parte que había una y, la sustituimos por una X, así simplemente porque nosotros lo ponemos, ¿verdad? Y ya ahí terminamos. Además decía que calculáramos esto, a ver cuánto nos daba, ya una vez que tenemos la función inversa, cuánto nos daría si la evaluamos en 9, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Copiamos la función exactamente igual, nosotros la encontramos, pero en vez de la X, ya no vamos a escribir la X, sino que vamos a poner ahí unos paréntesis y adentro vamos a poner el valor que me dan, que en este caso es el 9. Entonces eso lo pongo en la calculadora, pongo la fracción primero, 3 paréntesis 2, mentira, 9, mira, 3 paréntesis 9 más 24 y todo lo divido entre, en este caso me quedaría 51 medios, me quedaría 51 medios que es 25,5. Entonces aquí para dar la respuesta, entonces ustedes podrían poner f a la menos 1 de 9 es igual a 51 medios. Siempre es preferible poner la fracción, pero si ustedes quieren ponerlo en decimales, entonces lo ponen así, 25, ok, cualquiera de los dos está bueno. ¿Alguna pregunta? Profe, yo le quiero hacer una pregunta. Sí, dígame. En la parte, digamos, donde vas a el 3, vas a multiplicar, en ese momento yo no puedo hacer todo lo 3 adelante, 2 abajo. No, te puede hacerlo todo de una vez. De hecho, digamos, hay gente que hace de una vez, pasa a sumar, pasa al 3 y pasa al otro a dividir. Lo puede hacer todo en un solo paso, no hay ningún problema. Yo lo hago paso por paso para que vayan viendo a ver qué se hace con cada uno de los números, pero con la práctica, si ustedes quieren hacerlo todo en un solo paso, lo hacen en un solo paso. Lo que sí tiene que aparecer aparte es la respuesta, ¿verdad? Para saber que ahí ya, pues ahí está la función inversa ya calculada, ¿verdad? Entonces ustedes pueden hacer todo esto en un solo paso y luego de ahí directamente pasar a la respuesta. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Entonces ahí con gusto y pues vamos a seguir. Esto lo que pasa es que hay algunos otros elementos, ¿verdad? Para calcular funciones inversas. Por ejemplo, voy a ponerlo primero así, sin un caso en específico, pero digamos que yo tuviera aquí x a la 2, ¿ok? Entonces, ¿cómo despejo cuando el 2 está aquí arriba? ¿Ok? Cuando la x trae un exponente, porque ya sabemos que si viene aquí está multiplicando, ya sabemos si viene aquí está dividiendo, ya sabemos que si viene aquí estaría sumando. Pero ¿qué pasa cuando la x lo que trae arriba es un exponente? Entonces ese 2 de ahí igual lo vamos a quitar, ¿verdad? Ya va a dejar de existir. Lo vamos a pasar para acá, pero no lo vamos a pasar como exponente, sino que se convierte en una raíz, ¿ok? Entonces se convierte en una raíz de índice 2, ¿ok? Y entonces ven que ya aquí no existe. Ya no existe el 2, ya quedó despejada la x y se convirtió en este lado en una raíz de índice 2, ¿ok? Entonces, lo mismo pasa si, por ejemplo, la x tuviera un 3, ¿verdad? Entonces, ese 3 yo lo voy a quitar de ahí y le va a tocar convertirse en una raíz. Ahora se va a convertir en una raíz, pero en una raíz cúbica, ¿ok? Y así sucesivamente con cualquier otro número que venga en esa parte, ¿verdad? Si aquí lo que viene, quitar si aquí lo que viene es un 5, ¿verdad? Entonces lo que va a pasar es que cuando yo lo despejo, este 5 se va a venir aquí a convertir en una raíz de índice 5. Y lo mismo pasa en el caso contrario. Por ejemplo, si yo tengo que la x viene encerrada entre una raíz, ¿ok? Entonces, esta raíz cuando no trae nada aquí, no trae absolutamente nada aquí, recuerden que es un 2 implícito, es raíz cuadrada, ¿ok? Entonces siempre va a traer un número ahí, ¿verdad? Va a traer un 3 o va a traer 4, 5, etcétera, ¿ok? Pero en un caso en específico no trae nada en el índice. Recuerden que este valor de aquí, entonces cuando no trae nada, en realidad es un 2, ¿ok? Entonces cuando yo voy a despejar una raíz, esta raíz se va a desaparecer, va a quedar es el 2. Y ese 2 se me va a convertir ahora sí en un exponente, ¿ok? Entonces exponente se convierte a raíz, raíz se convierte a exponente, exponente se convierte a raíz, ¿ok? Entonces hay que tener ese cuidado. Si viene en raíz, lo que me va a pasar a este otro lado es un exponente. Y si viene en exponente, entonces lo que me va a pasar a este lado es una raíz. Hay que tener cuidado con ese despeje. Son las operaciones inversas. La operación inversa de elevar a la 2 es sacar raíz cuadrada, ¿ok? Vamos a ver qué otro caso podríamos tener de... ok. Otro caso que muchas veces sucede es que viene la ecuación así, bueno, la función así, pero ahora el que divide a todo,
¿verdad? Que es caso diferente que estábamos haciendo antes, que el que está dividiendo solamente está dividiendo aquí con la X, o sea, está aparte, aquí aparte, y este 7 está por otro lado, ¿verdad? En cambio, este 4 está dividiendo a todo esto, ¿verdad? Entonces son dos casos que se deben manejar de diferente manera. Lo único que tienen que manejar de diferente manera es el orden en el que van pasando los elementos. Cuando el número que viene aquí, que en este caso es el 4, está dividiendo a todo, entonces en ese caso este es el que está más sueltito y es el que tengo que pasar de primero. ¿Por qué? Porque este 4, vea que el 6 está siendo dividido por el 4. Entonces el 6 yo todavía no lo puedo pasar porque no está como suelto, digamos. Yo solo puedo pasar los que ya están como completamente sueltos. En cambio este 4 nadie lo está afectando a él. No hay nadie que le esté haciendo la operación a él, ¿verdad? No es como que aquí venga multiplicado por 2, ¿verdad? Entonces ahí habría que ver qué hacemos. Pero en este caso no hay nadie ahí, nadie está dividiendo ese 4, nadie le está sumando, nadie le está haciendo nada al 4. Entonces en ese caso este 4 es el que tengo que quitar de primero. Y entonces ahí sí lo vamos a hacer igual, ¿verdad? El 4 que está dividiendo lo voy a pasar para acá. Y como en este caso nada más está la Y, ¿verdad? No hay más 3 o menos 5, no hay nadie más, entonces aquí no hace falta poner los paréntesis, ok, nada más se lo agrego ahí a la Y, o sea, para que me entienda a lo que me refiero. Si aquí viniera más 2, así, ¿verdad? Yo tengo este 4 ahí y lo voy a pasar para acá y ahí tiene más 2, entonces ahí estoy obligado a poner paréntesis, ¿verdad? Pero si está así como lo tenemos en este momento, que la Y está solita y yo le voy a pasar este 4, entonces ahí no hace falta poner paréntesis y ya me queda así, 4Y, ¿verdad? Entonces luego ¿qué seguiría? Seguiría quitar este más 6, ¿verdad? Voy a quitar todo este más 6, pasarlo aquí como menos 6, ¿verdad? Vamos a hacerlo. Pues ahí el siguiente paso sería agarrar todo este más 6 y pasarlo para acá. Voy a pasar primero este 4, pero voy a moverlo un poquitito más porque me queda. Voy a pasar esto más para acá, voy a borrar este. Y ahora me toca pasar este más 6 de aquí, esto para acá. Pero ahora ya no me va a pasar como más 6, sino que me va a pasar como menos 6, ¿verdad? Porque lo inverso de sumar es restar. Y por último, tengo que quitar este 3 de aquí que está multiplicando y que va a ser lo mismo que hemos hecho en los otros casos, ¿verdad? Que va a pasar aquí a dividir, ¿verdad? Y va a dividir a todo, entonces por eso pongo toda la fracción grande y ahí pues ya esa sería la verdad. Entonces esa es la diferencia, ¿verdad? Entre este ejercicio que teníamos aquí y este ejercicio que tenemos aquí, pequeña diferencia. Entonces vamos a hacer uno con raíz para que ustedes vean cómo se haría eso y uno con exponencial para que ustedes también vean y tengan un ejemplo de cómo se despejaría una función que traiga exponencial o que traiga raíz cuadrada. Entonces digamos que yo les digo a ustedes calculen f a la menos 1 y les doy la siguiente función, f de x igual a 3x al cuadrado más 6 dividido entre 2, por ejemplo, ok, digamos que yo les dé eso. Entonces aquí tenemos que empezar, como les decía en el ejercicio anterior, el primero que hay que quitar es este 2. Ese es el primero que hay que quitar porque el 2 está dividiendo a todo lo demás, ¿verdad? Nadie le está haciendo nada al 2, pero el 2 está dividiendo a todo lo demás. Entonces es el primero que hay que quitar. Entonces vamos a hacer esto. Yo pongo y es igual a 3x a la 2 más 6 dividido entre 2, ¿verdad? Y entonces este 2 lo voy a quitar de ahí y lo voy a pasar para acá, pero como en el y solamente está la y, entonces la voy a dejar así, no tengo que ponerle paréntesis, no tengo que hacerle nada, así me queda la y, ¿ok? Segundo paso que tengo que hacer, ¿cuál creen ustedes que tengo que quitar ahora? El exponente, profe. El elevado a la 2. Ajá. ¿Alguna otra opción? Ese más bien es el que vamos a dejar de último, siempre. Este es el que va a quedar de último. El 6, muy bien. Ese es el que hay que hacer. Muy bien, el 6. ¿Ok? El exponente está bueno que lo haya dicho, ¿verdad? Porque más bien, eso no se los indiqué antes. Ese que está de exponente es el que vamos a dejar de último siempre. ¿Ok? Entonces este más 6 lo vamos a pasar para acá. Pero, como lo pasamos de lado, ahora me queda negativo. ¿Ok? Ahora, entre el 3 y el elevado a la 2, ¿cuál vamos a quitar? El 3 pasa a dividir, entonces este 3 de aquí vamos a quitar y ahora lo vamos a poner aquí a dividir, pero vamos a ponerle una rayita que divida todo, ¿verdad? Porque ya hay dos valores, divida todo. Y ojo aquí. Entonces ahora sí, ¿cuál quitamos? La potencia, el 2, el elevado a la 2. ¿Y en qué se convierte? En raíz, ¿verdad? El 2 ahora se va a convertir en una raíz. Pero ojo cómo vamos a dibujar esa raíz. Y este 2 ahora va a ser el índice de una raíz que voy a poner aquí. Pero esa raíz me va a encerrar todo lo que haya ahí, ¿verdad? Si ahí hay 10 números, entonces esa raíz que yo voy a dibujar me tiene que encerrar a todo lo que haya en ese momento en el que estoy pasando. Entonces la voy a dibujar así, que me abarque hasta el número 3 que está abajo y me abarque hasta. Entonces ahí tiene que quedar muy clarito que esa raíz me está
cubriendo todos los números que habían en ese momento. El final, ¿verdad? Perdón, al lado izquierdo. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Ya ahí terminamos, ¿verdad? Porque sabemos que terminamos cuando la X queda completamente sola. No hay nadie ahí que la esté acompañando. Está solita. Entonces, ya ahí terminamos. Entonces, aquí en la respuesta yo pongo la función inversa en términos de X, ¿verdad? La función inversa de X es igual a raíz, ¿verdad? Cuadrada. Si quiero pongo el 2, si quiero no lo pongo, porque recuerden que cuando no viene ya se sabe que ahí hay un 2. Voy a escribir como 2x menos 6 dividido entre 3. Si en este ejercicio me pidieran que calcule f a la menos 1, aquí hay unos que dan error. Es más, voy a ponerlo para que ustedes vean qué pasa. Digamos que a ustedes les piden que calcule f a la menos 1 de 0 y que calcule f a la menos 1 de, ¿sí? digamos de 10, bueno, no sé cuánto da, pero es un error. ¿Okay? Entonces, digamos que nos piden esto, entonces lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos antes, ¿verdad? Vengo y copio la función inversa así como está, 2x menos 6 y aquí el 3, pero en vez de poner la x, ahí voy a abrir y cerrar un paréntesis y aquí voy a poner un 0 y aquí pues voy a hacer lo mismo, ¿verdad? Nada más que en vez de poner un 0 voy a poner, pero me pueden pedir varios, al final de cuentas es lo mismo porque yo en la calculadora lo que voy a hacer es meter esos datos, ahí no es nada complicado. Entonces, ojo cómo se escribe esto. Aquí hay que tener cuidado. Si yo pongo fracción raíz, entonces la fracción me queda solo en la parte de arriba. ¿Lo ven? No me está cubriendo la parte de abajo. Entonces yo te voy a poner primero raíz y adentro fracción. Que toda la fracción me quede cubierta dentro de la raíz. Entonces voy a poner 2 paréntesis 0 menos 6 y abajo 3. Si yo le doy igual aquí, va a pasar lo siguiente. Me va a dar error. ¿Ok? Porque las raíces piden algo. Tienen un requisito, las raíces cuadradas tienen un requisito. El requisito es que lo que está adentro sea un número positivo o 0, ¿ok? Si nos damos cuenta, adentro de la raíz lo que tengo es 2 por 0, 0, ¿verdad? A 0 le quito 6, me da menos 6. Y menos 6 entre 3 daría menos 2. Eso quiere decir que esta raíz es exactamente lo mismo que decir raíz de menos 2. ¿Ok? Todo esto que está aquí adentro se me convertiría en menos 2 si lo hiciera manualmente. Y esto no existe, esto da error. ¿Ok? Porque las raíces no pueden tener un número negativo adentro. ¿Verdad? Eso da error. Por eso es que en la calculadora me da error. No porque lo esté escribiendo mal. Caso contrario, ¿verdad? Entonces aquí en este caso, si ustedes si por error uno le pidiera eso o por trampa, entonces ustedes aquí pondrían no existe, ¿verdad? No existe, se pone así en matemáticas, una E al revés con una raya, ¿verdad? Si se lo dieran así con 10 sí da, ¿verdad? Entonces, para no tener que escribir todo otra vez, ustedes lo tienen ahí en pantalla, siguen con la flecha hacia la izquierda y donde está el 0 le agregamos un 1 y ya tenemos el 10, ¿verdad? Entonces le doy igual y me da raíz de 42 sobre 3. Yo prefiero que ustedes pongan esta raíz de 42, pero hay mucha gente, a mí me gustaban más los decimales, ahora pues he notado que es mejor la fracción, pero hay una gente que le gusta más los decimales, entonces tendrían que escribir así, 2,10 y le pueden poner puntos suspensivos para indicar que ahí seguía, ¿verdad? Ahí seguía el número, esto es un número irracional, ahí sigue, pero no estamos escribiendo sus datos, ¿verdad? Pueden ponerlo así, 2.16. Los puntos son opcionales, ¿ok? Si los ponen, perfecto, si no los ponen, no importa, lo pueden dejar así como 2,16. En todo caso, yo prefiero que lo pongan con raíz de 42, ¿ok? ¿Alguna pregunta ahí? Ok, entonces vamos a continuar ¿Cómo se haría esto al revés? Si lo que trae es una raíz. Entonces podría ser que un ejercicio les diga calcule f a la menos 1. Tuve una foto que me faltaron 2 números. Ok, voy. Ya listo, gracias. Ok, digamos que le dicen así, calcule f a la menos 1 de x de, ¿verdad? Y me dan la siguiente función, f de x igual a la raíz cuadrada, voy a poner la cúbica, ok. En las cúbicas no hay problema de que el número de adentro sea negativo, eso es el problema que me da error, es solo en las cuadradas o de índice 4 o de índice 6, o sea cuando el número es par. Digamos que viene así, vamos para no poner nada tan exagerado, voy a poner 2x menos 4. Ok, para poner algo muy grande. Si trae más números, simplemente son más par. Ok, entonces vamos a hacer el mismo procedimiento de siempre. Lo primero que hago es cambiar esto, ¿verdad? El f de x lo cambio por una y y pongo la raíz que viene. Ok, en este caso en específico, aquí habría que hacer bueno, ahora podemos hacer otro ejemplo para que ustedes vean que hay unas pequeñas diferencias. Como la raíz cúbica está encerrando a todo, eso quiere decir que la raíz cúbica no me deja, ¿ok? No me deja tocar a nadie porque todo está encerrado entre esa raíz, ¿verdad? Todo está debajo de esa raíz. Entonces, cuando yo veo que esto pasa, significa que lo primero que tengo que quitar es la raíz cúbica, ¿ok? En este caso, lo primero que voy a quitar es esta raíz cúbica
porque esa raíz cúbica me está encerrando a todo. A la raíz cúbica nadie le está haciendo nada, pero ella me está encerrando a todo. Entonces es como la que está más suelta, ¿ok? Entonces si viene encerrando a todo, es la primera que quito. Es decir, este 3 de aquí lo voy a quitar y ahora se me va a convertir en un exponente aquí. Es más fácil cuando quito una raíz, ¿verdad? Porque una raíz se me convierte en un exponente. Entonces simplemente lo pongo ahí como un exponente y borro la raíz porque ya dejó de existir, se me convirtió en este de aquí. Y esta pues sale muy bonita, sale muy fácil porque este menos 4 que está ahí, ahora lo voy a pasar a este lado, menos 4 de aquí, lo voy a pasar a este lado, pero a sumar. Y este 2 de aquí que está multiplicando lo paso a dividir, ¿ok? Aquí la rayita de todo y ya me quedó despejada la función. Entonces yo digo f a la menos 1 de x es igual a x al cubo más 4, ¿verdad? Y si ya ahí me pidieran que evalúe esto, por ejemplo en 3, por ejemplo, entonces me vengo a la calculadora y voy a encerrar eso aquí, fracción, la función viene así, x a la 3 más 4 dividido entre 2, ¿verdad? Entonces donde está la x, quito la x, no quito el 3, quito la x y ahí voy a poner los paréntesis y ahí pongo el 3, ¿verdad? Entonces me quedaría 3 a la 3, así, fracción, paréntesis, 3, arriba para poner exponente uso esta que dice x cuadrito, ¿verdad? Ahí arriba voy a poner el 3, voy a poner más 4 y abajo voy a poner el 2. Me quedaría 31 entre 2 y ese sería el resto, ¿ok? Esta sale fácil, digámoslo así. Ahora vamos a hacer otro más. Bueno, voy a darlo ahí por anotando, captura. Igual esto está grabado. Entonces. Y voy a hacer otro más donde la raíz no cubra todo para que vean la diferencia. Si por ejemplo yo tengo la siguiente función, no voy a escribir sino que vamos a sacarle la inversa a esto. Digamos que la raíz viene así, raíz de índice de 2x más 6 y todo esto dividido entre 7, por ejemplo. Ok, entonces la diferencia de esta con la anterior es que la anterior, la raíz cubría todos los términos venían adentro de la raíz. En cambio aquí, la raíz solo me cubre al 2x, ¿ok? Entonces, primero tengo que quitar el 7, después el 6 y después voy a quitar la raíz y por último el 2. O sea, el que viene encerrado es el último que voy a quitar cuando viene con raíz, ¿ok? Entonces el mismo procedimiento, pongo y, pongo la raíz, 2x, 6, 3, 7 y... el primero que voy a quitar ahora es este 7. Entonces voy a quitar este 7 que está dividiendo a todo lo demás. Lo voy a quitar de ahí y lo voy a pasar aquí a multiplicar. Entonces ya no lo voy a escribir más, se desaparece y lo voy a poner ahí a multiplicar. Ahora el que voy a quitar es este A6 de aquí. Lo voy a pasar para donde está el 7y, pero me va a quedar ahora restando. Profe, ya me hice ahora. ¿En qué parte? De la primera estaba apuntando cuando vi ya. Ok, teníamos así. Entonces lo que hice fue quitar este 7, ¿verdad? Y se lo puse aquí al y, ¿verdad? Que es este que está aquí, ¿ok? Y luego quité este más 6, ¿verdad? Y lo puse aquí, ahora como menos 6, ¿ok? Esos son los dos que quité. Y ahora pues me queda esto, me queda esta parte de aquí. Que aquí es donde digamos está la parte nueva, digámoslo así, de este ejercicio. Que es, voy a quitar este raíz de índice 5, ¿ok? Entonces yo lo que paso ahora es este 5, ¿verdad? Pero este 5 ahora va a quedar como exponente, pero no puede quedar como exponente de la y, sino que me tiene que quedar como exponente de todo lo que hay ahí en ese momento. En este momento yo ya tengo el 7y y tengo el menos 6, ¿ok? Entonces este 5, cuando yo lo paso de aquí para acá, no se lo voy a colocar a la y, sino que se lo tengo que colocar a todo lo que hay ahí. Si solo estaba la y, pues se lo dejo a la y. Pero en este caso, como están todos esos valores, el 7y y el menos 6, entonces me veo obligado a poner paréntesis, porque los paréntesis lo que me dicen es, enciérreme todo eso, y ahora sí, este 5 está afectando a todo eso. Entonces una vez que paso ese 5, ya puedo quitar esta raíz, y el último que me queda de quitar es este 2, ese 2 de ahí, que él está multiplicando, entonces lo voy a pasar aquí abajo a dividir y ya me quedó completamente solita la x y entonces ya ahí terminé el ejercicio, ¿verdad? En esta no vamos a resolver esto porque es muy tedioso resolver eso de ahí, eso elevar a la 5, habría que agarrar 7y menos 6 por 7y menos 6 por 7y, o sea, voy a anotarlo aquí, que yo tenga 7y menos 6 a la 5, eso lo que significa es que el 7y menos 6 está 5 veces, está así, 7y menos 6, 7y menos 6, 7y menos 6, 7y menos 6 y 7y menos 6. Eso es lo que significa que aquí haya un 5, ¿ok? Y eso pues es muy tedioso resolver y no está dentro de los alcances o de lo que queremos hacer en este tipo de ejercicio. Entonces no lo vamos a hacer, simplemente lo vamos a dejar. Entonces la respuesta sería f a la menos 1 de x es igual
a 7x menos 6 elevado a la 5, todo sobre el 2. Ahora sí, ¿alguna pregunta ahí? Ok, vamos entonces a continuar. Esos son más o menos los ejercicios que pueden abarcar los despejes, ¿verdad? De funciones inversas, y entonces más o menos eso es lo que siempre vamos a encontrar en los ejercicios. Ahí, por aquí venía una práctica. ¿Dónde era que estaba? Aquí viene una práctica. Esto es para que ustedes calculen la inversa de cada una de estas. Las únicas que son más tramposillas son esta y esta. Yo creo que son como las más complejillas, pero porque vienen con la raíz. El resto son muy fáciles. Esta sale muy fácil porque yo paso elevado a la 2 y luego nada más el restar a 2, ¿verdad? Entonces ahí le queda de práctica para que ustedes la hagan. Si encuentran algún detalle, alguna de todas no pudieron resolver, entonces la próxima semana al principio de la clase me dicen, ok. Perdón, ya sea esto ahora, Sí, la diferencia es que en el momento en que yo paso, me tengo que fijar, aquí solo está la y, ¿verdad? Si no hay nadie más, entonces, bueno, no, en realidad no es elevado a la 2, que yo tenga así, ¿verdad? Pero aquí está solo la y, entonces el 2 que está aquí, se lo voy a poner solamente a la y, porque no hay nadie más, ¿verdad? Por el simple hecho de que no hay ningún otro valor ahí. Entonces, como nada más estaba la y, entonces le toca ponerlo ahí. En cambio, si yo ya tenía otros valores, ¿verdad? Si ya habían otros valores ahí, como ejemplo aquí que ya tiene 4, me estoy inventando este ejercicio. Entonces, cuando yo agarro este 3 y lo paso para acá, ahí me veo obligado a poner paréntesis. ¿Por qué? Porque ya habían más valores, no estaba sola la y. Entonces, se la pongo a la y cuando está sola. Cuando no está sola, tengo que poner paréntesis. Gracias. Ok, con gusto. Esos no son de estos, ¿verdad? No son este ejemplo. Bueno, aquí hay un detalle. Porque ustedes cuando lleguen a la U van a decir que el profesor era un bateador. Porque para eso le agregan esto de aquí. Hay algún detallito con las raíces cuadradas, ¿verdad? Porque en realidad raíz cuadrada, para ser estrictos, debe pasarse como valor absoluto y un poco más de cosas. Pero cuando lleguen a cálculo en la universidad, entonces ustedes se meten en ese embrollo y ahí van a decir, profesor no me lo dijo, pero por lo menos aquí se los menciono, ¿verdad? Nada más para liberarme esa responsabilidad. Porque en cálculo sí, cuando ustedes tengan una raíz de estas, siempre tienen que pasarlas como valor absoluto. Entonces, pero aquí no lo vamos a trabajar, lo vamos a trabajar como los mostré ahí, ¿ok? Bien, vamos a continuar. Bueno, hay una relación que tienen las funciones con su inversa en la gráfica, que es esta que tenemos aquí. Aquí, digamos, nosotros tenemos, ahora aquí lo vamos a hacer en el GeoGebra, que ustedes lo vean cómo lo vamos a ir construyendo. Pero la idea es la siguiente. Digamos que ustedes tienen una función cualquiera. Esta es una función que le dan la que sea. Recuerden que cualquier función de las que estábamos viendo antes se puede dibujar en el plano cartesiano. Entonces digamos que yo tengo esa función ahí, yo la dibujé, ok, ahí está dibujada. Resulta que cuando dibujo la función inversa siempre va a pasar lo siguiente. Digamos, esta va a ser la función inversa de esa, ok, de esa función, esta va a ser la función inversa dibujada, ok. Entonces vean qué curioso lo que pasa. Aquí tenemos una tercera línea. Esta línea de aquí se llama la función identidad. Y esa función es una función especial, digámoslo así, que es esta, y igual a x. Cuando y es igual a x, lo que se me forma es esta recta y esa se llama la función idéntica, ¿ok? Resulta que las funciones y su función inversa siempre van a tener esta relación. ¿Cuál relación? La de que o se alejan o se acercan de la misma manera de la función identidad. ¿A qué me refiero con eso? Esta es la función normal, la roja, ¿ok? Función roja es la función normal. Ven que aquí esta función roja se viene, digamos, como aproximando hasta que la toca la función verde, ¿ok? La azul es la función inversa de la roja, ¿ok? Y vean que ella viene haciendo lo mismo, ¿verdad? Se viene aproximando hasta la función verde, hasta que la toca. Luego el azul, vean lo que comienza a pasar, comienza a alejarse de la función identidad. Y la roja, ¿qué pasa? Comienza a alejarse, cada vez el espacio es más largo con respecto a la función identidad. A eso es lo que se le conoce con el nombre de simetría, ¿ok? Hay simetría y el verde es el eje de simetría. Entonces nosotros siempre decimos que la función y su función inversa siempre son simétricos, siempre van a ser simétricas con respecto a la función verde, a esa línea verde que se llama función idéntica. Entonces resulta que a veces nos ponen un ejercicio y nos dan un dibujo, qué sé yo, así, ¿verdad? No es que nos la van a poner en verde, ¿verdad? No es que nos van a poner la función identidad en verde, pero nos ponen un dibujo así. Voy a poner cualquiera ahí a lo loco y tengo una función que hace así, ¿verdad? Y por otro lado tengo una función que hace más, ¿verdad? Y nos preguntan esas funciones, la función y su inversa. ¿Será que sí son la función y su inversa? Entonces yo lo que tengo que fijarme es si en realidad existe simetría entre ellas. Existe simetría con respecto a este verde que es el eje de simetría.
Entonces yo lo que tengo que ver es las distancias, cómo se comportan, ¿verdad? Entonces yo veo que esta se viene acercando aquí y esta como que se viene acercando. Obviamente como la hice a mano alzada, pues no va a parecer exactamente simétrica, pero ustedes lo que tienen que ver es que se vayan comportando de la misma manera, ¿verdad? Entonces ahora vamos a hacer unos ejemplos de eso. María tiene la mano levantada. Profe, yo me tengo que retirar del supermercado. Muchísimas gracias. Termino de ver la clase. ¿A qué hora es que termina? 5, ¿es verdad? Sí, 7:45. Ah, ok. Y yo me retiro. Muchas gracias. Buenas noches. Ok, buenas noches. Ok, aquí tenemos unos ejemplos, ¿verdad? Aquí lo que tenemos que ver es si es la función y su inversa, ¿verdad? Si es verdad, entonces tiene que haber simetría con respecto a la función identidad. Entonces, vean que no nos dan la función identidad. La función identidad yo tengo que dibujarla. Entonces, para dibujarla pongo el 0, 0, pongo el 1, 1, pongo el 2, 2, el 3, 3, el 4, 4, ¿verdad? El 3 con el 3, el 4, esos puntos y dibujo una línea recta ahí. Aquí cuando estoy haciendo mano alzada no me queda tan bueno, ¿verdad? Y entonces analizo cualquiera de las dos. Digamos, analicemos esta. Voy a dibujarla aquí como en rojo, para analizarla, a ver si esta es la función y esta es una función y otra es su inversa. Digamos que esta es una función y la otra aquí voy a dibujarla en azul. Entonces yo quiero ver si entre ellas dos son inversas, ¿verdad? Y entonces yo comienzo a ver aquí con respecto a la verde. Yo siempre tengo que hacer el análisis respecto a la función identidad, que es la verde. Entonces yo voy viendo aquí que se va acercando, se va acercando, se va acercando y la otra anda perdida totalmente por otro lado, ¿verdad? Esta se comienza a alejar, se comienza a alejar, se comienza a alejar y la otra totalmente perdida. Entonces definitivamente ahí no hay simetría con respecto a esta línea, ¿verdad? Entonces ahí yo digo que estas no son, ¿verdad? Estas no son inversas. Para que fueran inversas, lo correcto es que, por ejemplo, el azul viniera haciendo algo similar a esto, ¿verdad? Entonces ahí sí ven que corresponde más o menos misma idea, ¿verdad? Vendrían comportándose de la... Aquí la trampa está en que ellas dos sí son simétricas, pero con respecto a este eje de aquí. Esa es, digamos, la trampa que nos quieren hacer. Ellas sí son simétricas con respecto al eje Y, ¿verdad? Si yo comienzo a ver esta, más o menos se mantiene a la misma distancia que esta, y esta se mantiene más o menos a la misma distancia que esta, y aquí también, ¿verdad? Aquí comienzan a alejarse para allá, esta comienza a alejarse para allá. Entonces ellas sí son simétricas, pero con respecto al eje Y, ¿verdad? Eso no me garantiza que sean inversas, porque ellas tienen que ser simétricas con respecto a la función idéntica. Entonces esas no son inversas, ¿ok? Estas otras dos de aquí. Entonces yo dibujo la función identidad. La función identidad, para dibujarla yo busco donde está el 1 con el 1 y ahí pongo un puntito, el 2 con el 2 y ahí un puntito, el 3 con el 3 y ahí pongo un puntito y así sucesivamente. Luego cuando tengo varios puntitos los uno con una línea recta y esa va a ser la función identidad. Ahora yo tengo que analizar que las funciones que me dan sean simétricas, o sea, se comporten de la misma manera, ¿verdad? Y entonces aquí veo que esta viene recto, 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 recto y todo el rato pasa recto. En cambio esta aumenta aquí la distancia, digamos, si yo comienzo de aquí, comienzo a aumentar la distancia, aumentar la distancia, aumentar la distancia y aquí también aumenta la distancia para el otro lado. Entonces no se comportan de la misma manera, significa que ellas no son simétricas con respecto a la función identidad, entonces tampoco son la función y su inversa. ¿Cuál sí sería? Esta de aquí, esta sí sería. ¿Por qué? Porque si yo dibujo la función identidad, punto, y dibujo la línea recta que une esos puntos para dibujar la línea identidad, ¿verdad? La función identidad. Entonces yo analizo qué pasa con una de las rayas respecto a la otra y entonces aquí veo. Aquí tengo esta distancia y viene disminuyendo, cada vez más pequeño hasta llegar aquí y luego ya comienza a aumentar la distancia. Por el otro lado, ¿qué está pasando? Lo mismo, ¿verdad? Aquí viene largo, largo, largo y ya viene acercándose justamente al mismo punto y se comienzan a leer. Entonces vean que esas dos funciones sí se comportan de la misma manera, son como una especie de espejo, ¿verdad? Una de la otra y entonces ahí sí hay identidad. Entonces esta sí sería función y su función, perdón, si hay función inversa, si son función y su inversa. Estas vean que son simétricas pero con respecto a esta, ¿verdad? Si ustedes las ven, esa sería como la mitad de esa imagen, ¿verdad? Esta distancia hacia aquí y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, estas funciones sí son simétricas, pero no con respecto a la función identidad que es esta, sino que con respecto al eje X, y eso no me sirve. Para que sean una función y su inversa, tienen que tener ese comportamiento, pero alrededor del eje de simetría que es la función idéntica. Voy a hacer algunos ejemplos aquí en el GeoGebra para tratar todavía de dejar un poquito. Voy a poner, por ejemplo, x al cuadrado, ¿verdad? Es una función normal. La inversa de x al cuadrado dijimos que es la raíz cuadrada más 3. X más 3 es esa. Y la inversa de x más 3 es x menos 3. Entonces voy a poner aquí la función identidad, ¿verdad? Y vemos entonces que aquí se van manteniendo, ¿ven? Hacen el mismo comportamiento. La función identidad voy a ponerla aquí verde,
para mantener más o menos la misma idea de lo que teníamos antes. Entonces vemos que esta línea de abajo mantiene las mismas distancias con respecto a esta de aquí arriba. Ven que es como un espejo, ¿verdad? Si yo hago por ejemplo aquí 2x más 3, esa sería una función, y la inversa de 2x más 3 sería x menos 3 todo entre 2. Entonces vean que se comportan como una especie de espejo una de la otra con respecto a la línea verde. De hecho, justo cuando una se junta con la línea verde, la otra también se tiene que juntar con la línea. Entonces, a eso es lo que conocemos con el nombre de simetría entre las funciones, y es porque una es la inversa de la otra. No sé si queda clara más o menos esta idea. Ya. Ok, muchas veces los ejercicios que a ustedes les ponen en los exámenes son como este. Ok, les dan cuatro opciones y ustedes tienen que ver cuál es la correcta, ¿verdad? Por ejemplo, esta se las dije, ok, esta hay simetría aquí, pero esa no me sirve. Siento que la simetría no sea así, con el eje Y, ¿verdad? Aquí del todo no hay simetría. Y aquí hay simetría, pero con respecto a este eje que no me interesa, La única que cumple esa condición de función y su inversa es esta. Entonces, este tipo de ejercicio a veces sale 1 o 2 en el examen, ¿verdad? Que es que ustedes analicen las gráficas y se vean cuál es la función. Y por último, tenemos que ver este tipo de ejercicio. Ya para ir terminando la clase el día de hoy, tenemos que ver este tipo de ejercicio. Que es en qué intervalos una función tiene inversa. Para que una función tenga inversa, según lo que dijimos la vez pasada, tiene que ser inyectiva. Y nosotros, para saber si era inyectiva, trazábamos líneas así, ¿verdad? Horizontales. Y si la tocaba 2 veces, entonces ya no era inyectiva. Entonces dijimos que siempre que una función tenga este tipo de curva, entonces ya no va a ser inyectiva, porque yo trazo cualquier línea ahí en la curva y entonces ya la función va a dejar de ser inyectiva. Entonces yo esas funciones las puedo convertir en inyectivas si les borro una parte, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo una función así, ¿verdad? Y bueno, voy a hacerlo aquí en la pizarra para que sea más fácil. Digamos que yo tengo una función así. Yo sé que esa función no va a ser inyectiva, porque si hago una línea aquí, me toca aquí, con solo que toque 2 veces ya no es inyectiva, entonces no es biyectiva y por lo tanto no tiene función inversa. Pero ¿qué tal si yo pudiera agarrar y partirla en dos? ¿Okay? ¿Qué tal que si yo pudiera llegar aquí, cortarla, ¿verdad? Y entonces que me quede un pedazo así y por otra parte otro pedazo así, y convertirlas en dos funciones aparte. Entonces así esas funciones sí serían inyectivas, porque solo la tocaría una vez en cada lado. ¿Ok? Entonces eso en matemáticas lo que hacemos es que lo tomamos como intervalos. ¿Ok? Entonces si yo quiero partirla aquí, si yo quiero que esa función solo tomarle la mitad, lo que voy a hacer es que voy a decir, bueno, voy a tomar toda esta parte de aquí para acá hasta llegar a este punto. Digamos que ese punto sea el 3. Entonces voy a decir, voy a tomarla desde menos infinito hasta 3. Y entonces con eso yo me aseguro que esta parte de aquí no existe y solamente me estoy dejando esta parte de aquí. ¿Okay? Entonces vamos a hacer eso aquí en este análisis para que ustedes lo vean de qué trata. Pero esa es básicamente la idea de lo que vamos a hacer. Entonces, aquí nos dice, de acuerdo con esta imagen, determine un intervalo en el que la función posee inversa. Entonces yo lo que voy a hacer es que imaginariamente me doy cuenta aquí que esta es la mitad de la función. Entonces yo tengo la posibilidad de borrar esta parte, ¿verdad? Es decir, esta parte no la voy a tomar en cuenta y solo voy a tomar en cuenta este lado de aquí, que lo voy a dibujar en rojo. Voy a tomar en cuenta solo ese lado, ¿verdad? Esa sería una opción. O la otra opción sería que más bien elimine, digámoslo así, este lado de aquí, lo quite, ya no lo voy a tomar en cuenta y solo tome en cuenta esta parte de acá. ¿Okay? Porque yo lo que tengo que quitarle a esa función es la vuelta. Si le quito la vuelta, ¿verdad? Si le quito esa curvita, entonces con solo que por más que yo le pase líneas horizontales aquí, la voy a tocar una vez acá en cada parte. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago yo eso? Ya en la práctica lo que hago es que digo, voy a tomarla solamente hasta el punto donde se devuelve, que en este caso sería el menos, ¿verdad? Entonces yo aquí donde dice un intervalo en el cual la función posee inversa, yo puedo poner desde menos infinito, que sería tomándola de este lado, hasta el menos 1. Esa sería una forma de decir que esa función sí tendría inversa, ¿verdad? Porque solamente estaría tomando en cuenta esta parte de aquí. La otra forma es que no tome en cuenta la parte izquierda de la función, sino que más bien tome en cuenta la parte derecha de la función, que sería desde aquí hacia la derecha, y como tiene flecha quiere decir que va para el infinito positivo, porque esto se toma de izquierda a derecha, ¿ok? Aunque esta flecha va para abajo, también se va moviendo hacia la derecha, entonces hacia la derecha es infinito positivo. Entonces si quiero tomar la parte de la derecha, yo diría de menos 1
a más 5, ¿verdad? Entonces a veces vienen este tipo de ejercicios en los exámenes. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ver en qué parte hay una vuelta, en qué hay una concavidad, en qué momento hay esta curva, y buscar el punto centro de esa curva, como partirlo a la mitad, fijarse qué número es y tomar de ahí en adelante o de ahí hacia atrás. Eso es lo que tenemos que hacer en ese tipo de ejercicio. Vamos a ver si encuentro otro por aquí. Ok, aquí, por ejemplo, en esta de aquí de la derecha. Si vemos, por ejemplo, este caso, pongámosle a este número 1 y a este número 2, ¿ok? Si nosotros vemos el caso número 1, esa no tiene ningún problema. Ahí no hay que escoger intervalos porque ya la función, por más que yo haga líneas horizontales en cualquier parte, solamente la voy a tocar una vez, solamente una vez. Bueno, esas me quedaron un poco inclinadas, pero supone que son horizontales. Entonces esa no tiene problema. Esa tiene inversa en todo su dominio, no hay problema. Esa tiene inversa. Esta de aquí no tiene inversa, ¿por qué? Porque tiene esta vueltita, ¿verdad? Tiene esta curvita de aquí, y al tener una curva, cuando yo trazo una línea horizontal, entonces lo que sucede es que la toco dos veces, deja de ser inyectiva. Entonces, para que tenga inversa, yo lo que tengo que hacer es partirla a la mitad. Entonces, fijarme cuál es el punto más alto, que aquí en este caso pareciera que es el menos 2, y decidir por alguno de los dos lados. Si decido por el lado de la izquierda, entonces yo diría que tiene inversa de menos infinito a menos. Y si decido por el lado de la derecha, diría que tiene inversa de menos 2 a más 5. ¿Ok? Entonces, cualquiera de esos dos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Voy a ver si encuentro. Profe, y si en la 2 yo pongo. Sí, en realidad está bien, no tiene inversa, pero normalmente estas funciones lo que nos dicen es busque un intervalo en el que sí tenga inversa, ¿ok? Entonces ya no nos dan la opción de decir que no tiene inversa porque nos están diciendo no tiene inversa, pero busque un intervalo en el que sí tuviera inversa. O sea, busque un intervalo es como que nosotros pudiéramos borrarle un pedazo a esa función, ¿verdad? Como que nosotros pudiéramos llegar a hacer y eliminar esta parte, entonces ya queda así, ya no tiene vuelta, entonces ahora sí tiene inversa.